¿Te has preguntado por qué algunos árboles frutales florecen espectaculares en primavera, mientras otros apenas despiertan, florecen débiles o simplemente no producen fruta? Mucha gente cree que todo depende del agua, del fertilizante o de la poda. Pero existe un secreto silencioso que ocurre durante el invierno y que decide prácticamente toda la producción del año. Ese secreto se llama horas frío. Y aunque el nombre suena técnico, en realidad es algo que la naturaleza ha utilizado durante miles de años para decirle a los árboles exactamente cuándo deben descansar y cuándo deben volver a vivir. Hoy vas a descubrir qué son las horas frío, por qué son tan importantes en árboles como duraznos, perales, manzanos, ciruelos, cerezos y nogales, y también entenderás por qué muchas personas compran árboles que jamás producen bien en su región sin siquiera saber la verdadera razón. Porque sí, un árbol puede verse sano, lleno de hojas, incluso crecer rápido, y aún así fracasar completamente por culpa de las horas frío. Imagina esto. Es invierno. El árbol parece muerto. No tiene hojas. Sus ramas se ven secas y silenciosas. Pero por dentro ocurre algo impresionante. El árbol entra en una especie de sueño profundo llamado dormancia. Durante ese tiempo reduce su actividad para protegerse del frío extremo y conservar energía. Pero ese sueño no puede terminar en cualquier momento. El árbol necesita acumular cierta cantidad de frío para saber que el invierno realmente terminó y que es seguro despertar. Es como un reloj biológico natural. Cada especie tiene su propio reloj. Algunos árboles necesitan muy poco frío. Otros necesitan muchísimo. Y aquí es donde comienzan los problemas. Porque si un árbol no recibe las horas frío necesarias, puede despertar confundido. Puede florecer demasiado tarde o demasiado temprano. Puede producir flores deformes. Puede abrir hojas desiguales. Puede tener flores que nunca cuajan fruto. O incluso puede quedarse prácticamente dormido toda la primavera. Muchos productores creen que tienen problemas de fertilización, cuando en realidad el árbol nunca completó correctamente su invierno. Ahora viene la pregunta importante. ¿Qué son exactamente las horas frío? En términos simples, son las horas acumuladas donde la temperatura permanece baja durante el invierno, generalmente entre 0 y 7 grados centígrados. Cada hora dentro de ese rango cuenta como una hora frío. Mientras más tiempo pase el árbol bajo esas temperaturas adecuadas, más se acerca a completar su necesidad invernal. Por ejemplo, un durazno puede necesitar entre 200 y 900 horas frío dependiendo de la variedad. Un manzano puede requerir desde 300 hasta más de 1000. Los perales también tienen necesidades muy variables. Y algunos cerezos necesitan inviernos bastante intensos para producir correctamente. Por eso no todos los árboles funcionan en todos los lugares. Ese es uno de los errores más comunes en huertos caseros. Alguien viaja, prueba una fruta deliciosa, compra el árbol, lo planta en su rancho o jardín, y años después sigue preguntándose por qué nunca produce igual. La respuesta muchas veces está en el invierno. Porque el árbol no recibió el frío que necesitaba. En zonas cálidas, algunos árboles simplemente nunca logran descansar bien. Y eso afecta toda su biología. Ahora bien, no todos los árboles necesitan la misma cantidad de frío. Los duraznos son uno de los mejores ejemplos. Existen variedades de bajo requerimiento que pueden producir con apenas 150 o 200 horas frío. Estas son ideales para zonas cálidas o inviernos suaves. Pero también existen variedades de clima frío que necesitan más de 800 horas. Si plantas una variedad de alto frío en una región cálida, probablemente tendrás un árbol bonito, pero improductivo. Y esto sucede muchísimo más de lo que imaginas. Con los manzanos ocurre algo parecido. Muchos manzanos tradicionales vienen de regiones templadas o frías. Necesitan inviernos largos para despertar correctamente. Cuando no reciben suficiente frío, producen flores débiles y cosechas pobres. A veces las flores aparecen por partes. A veces brotan ramas sin sincronía. Y a veces el árbol simplemente entra en estrés. Los perales también dependen muchísimo de las horas frío. Hay perales europeos que requieren inviernos fuertes y perales asiáticos que toleran mejor zonas templadas. Incluso dentro de la misma especie existen diferencias enormes. Por eso elegir la variedad correcta puede ser la diferencia entre un árbol lleno de fruta o años de frustración. Pero aquí viene algo todavía más interesante. Las horas frío no solamente afectan la cantidad de fruta, también afectan la calidad.
Un árbol que completa correctamente su descanso suele florecer de manera uniforme. Eso significa mejor polinización, mejor desarrollo de frutos y cosechas más equilibradas. Cuando el invierno fue insuficiente, el árbol puede florecer en diferentes momentos. Eso complica la polinización, reduce la producción, y muchas veces provoca frutos pequeños o deformes. Ahora imagina lo que está ocurriendo actualmente con el clima. En muchas regiones los inviernos ya no son iguales que antes. Cada vez hay temporadas más cálidas, menos heladas, y cambios bruscos de temperatura. Eso está obligando a productores de todo el mundo a cambiar variedades y adaptar sus huertos. Algunas regiones que antes eran perfectas para ciertos frutales ahora tienen problemas de acumulación de frío. Y por eso los viveros modernos cada vez ofrecen más variedades de bajo requerimiento de horas frío. Porque entienden que el clima está cambiando. Pero aquí hay otro detalle importante que mucha gente desconoce. No todo el frío cuenta igual. Existen modelos más avanzados que consideran diferentes factores. Por ejemplo, temperaturas demasiado altas durante el invierno pueden romper parte de las horas acumuladas. Y temperaturas extremadamente bajas tampoco siempre ayudan igual. Por eso calcular horas frío reales puede ser más complejo de lo que parece. Sin embargo, para la mayoría de los huertos caseros basta con entender la idea general. El árbol necesita un invierno adecuado para despertar correctamente. Y eso cambia completamente la forma en que debemos elegir un frutal. Porque muchas personas escogen árboles solamente por el sabor de la fruta. Pero los productores experimentados primero preguntan otra cosa. ¿Cuántas horas frío necesita? Esa simple pregunta puede evitar años de problemas. Ahora pensemos en algo curioso. ¿Por qué los árboles desarrollaron este mecanismo? La respuesta es supervivencia. Imagina un árbol que despierta demasiado temprano durante el invierno. Una helada tardía destruiría todas sus flores. Por eso el árbol necesita asegurarse de que el invierno ya pasó. Las horas frío funcionan como una especie de seguro natural. Mientras no complete suficiente frío, el árbol sigue dormido. Es una estrategia increíblemente inteligente creada por la naturaleza. Y cada especie evolucionó según el clima de su región de origen. Por eso algunos árboles aman el frío intenso, mientras otros prefieren inviernos suaves. Ahora seguramente te preguntas, ¿cómo puedo saber las horas frío de mi región? Actualmente existen mapas climáticos, estaciones meteorológicas y calculadoras agrícolas que permiten estimarlas. En muchas zonas del norte de México, las horas frío son suficientes para duraznos, manzanos y nogales. Mientras que en regiones más cálidas del sur se requieren variedades especiales de bajo frío. Incluso dentro de un mismo estado puede haber diferencias enormes dependiendo de la altitud. Un valle puede acumular mucho menos frío que una zona montañosa cercana. Eso explica por qué algunos pueblos producen frutas extraordinarias mientras otros tienen dificultades. El microclima lo cambia todo. Y aquí aparece otro error común. Muchas personas protegen demasiado a los árboles del frío. Piensan que el invierno siempre es enemigo del frutal. Pero para muchas especies el frío es absolutamente necesario. Claro que heladas extremas pueden causar daños. Pero un invierno moderado y constante es parte esencial del ciclo natural del árbol. Sin ese descanso, el árbol pierde equilibrio. Es parecido a una persona que nunca duerme bien. Puede seguir funcionando, pero cada vez peor. Los árboles también necesitan descansar. Y el invierno es precisamente ese momento. Pero aquí viene algo fascinante. Los agricultores antiguos entendían esto mucho antes de que existieran estudios científicos modernos. Observaban los inviernos. Observaban la floración. Y sabían exactamente qué árboles funcionaban en cada región. Por eso muchas huertas antiguas estaban perfectamente adaptadas al clima local. No era casualidad. Era conocimiento acumulado durante generaciones. Hoy muchas veces ignoramos eso y compramos árboles solamente por publicidad o por moda. Y luego vienen las decepciones. Ahora bien, ¿qué señales indican problemas de horas frío? Flores escasas. Brotación desigual. Hojas deformes. Frutos pequeños. Floración demasiado tardía. Ramas que despiertan mientras otras siguen dormidas. Poca producción año tras año. Todos esos pueden ser síntomas de un invierno insuficiente. Y aunque fertilizar o podar ayuda, el problema de fondo sigue siendo climático.
Por eso elegir bien desde el principio es tan importante. Porque un árbol correctamente adaptado puede producir durante décadas. Mientras uno mal adaptado vivirá luchando constantemente. Y aquí quiero decir algo importante para quienes tienen huertos pequeños o patios. No necesitas vivir en una región extremadamente fría para cultivar frutales. Simplemente necesitas escoger variedades adecuadas para tu clima. Hoy existen duraznos de bajo frío, manzanos adaptados a climas templados y perales mucho más flexibles que antes. La genética agrícola ha avanzado muchísimo. Pero aún así, las horas frío siguen siendo una ley natural imposible de ignorar. Porque ningún fertilizante puede reemplazar completamente un invierno correcto. Y eso es algo que muchos principiantes descubren demasiado tarde. Todo está conectado. Cada noche fría de invierno está construyendo flores futuras. Cada amanecer helado está preparando cosechas. Aunque no podamos verlo, el árbol está contando cada hora, esperando el momento exacto para despertar. Y quizás eso es lo más impresionante de todo. Porque mientras nosotros pensamos que el árbol está dormido, en realidad está siguiendo un calendario perfecto creado por la naturaleza durante miles de años. Y si te gustan estos temas sobre árboles, huertos y secretos de la naturaleza, suscríbete porque aquí seguimos descubriendo conocimientos que muchas veces se están perdiendo con el tiempo. El vaquero Nero, vecino del agostadero, agricultor y ganadero, les tiene un mensaje.